Hola, un cordial saludo para todas las personas que están viendo esta conferencia. Un agradecimiento muy especial a la Fundación Ahora Palabra y a la Secretaría de Educación del Tolima por la invitación a participar en este importante evento. Yo quiero conversar un poco sobre cómo ha sido el proceso de implementación de la jornada única en Bogotá y particularmente la participación de las artes en este proceso de implementación. En Bogotá, en este momento, cerrando el año 2021, ha habido un avance importante en la implementación. Vamos tal vez cerca de un 45% de las instituciones educativas del distrito, que son 390, con procesos de jornada única. Un buen número de ellas, tal vez un poquito más de la mitad, de las que han logrado la jornada única, han logrado una implementación completa del 100% del modelo en sus estudiantes, en los distintos ciclos y en las distintas sedes. Sin embargo, pues el otro porcentaje, la otra porción, pues son instituciones que van en procesos muy distintos de implementación. Hay unos que tienen unos ciclos, otros que tienen solamente unos grados, otros que tienen una sede y otras no, otros que tienen, por ejemplo, modelo de jornada única para los estudiantes de la primaria que empiezan en las horas de la mañana y terminan en un momento en las horas de la tarde, y otros que empiezan en las horas de la tarde y se extienden un poco en las horas de la mañana. En fin, los modelos son muy variados y creo que más allá de lograr el estándar de la jornada única como lo prevén las normas, creo que lo valioso es el esfuerzo que se ha hecho en las instituciones educativas por completar una jornada escolar que se acerca a las 8 horas en el mayor de los casos para los grados, para el bachillerato y sobre todo para la media, lograr más o menos 8 horas diarias de trabajo permanente de los estudiantes. En preescolar es un poco menos, en primaria es un poco intermedio, pero creo que ese es el mayor avance, haber logrado muy distintos modelos, muy flexibles de extender la jornada escolar en las condiciones en que cada colegio lo ha podido hacer, e ir involucrando en esa ampliación de las jornadas escolares, pues campos de conocimiento, experiencias de aprendizaje y otras actividades en los estudiantes que normalmente no han estado presentes de manera tan protagónica en el menú de lo que pasa con un niño o una niña en la escuela. En ese caso, digamos que lo más importante para nosotros es haber abierto un espacio decidido, institucional e institucionalizado para el campo de las artes. Digamos que en nuestra percepción, pero también por percepciones que hemos compartido y hemos medido con la Secretaría de Educación y con otros agentes, esto ha generado sin duda alguna una mejora en la calidad de la educación. ¿Por qué lo decimos con tanta certeza? Porque tenemos la convicción de que la participación del arte en la vida de los seres humanos juega un papel fundamental en su constitución como sujetos y en una posibilidad del ejercicio de unas ciudadanías diferentes. ¿Diferentes a qué? Diferentes a un ser humano que no tiene el contacto y que no tiene el acercamiento con el campo de las artes. Más adelante me voy a detener un poco en esto de lo que significa pensar el arte como un campo de conocimiento, y ahí nos vamos a detener. Pero digamos que en general la implementación de la jornada única ha jugado un papel muy importante esta articulación interinstitucional que ha permitido una vinculación del arte en el proceso formativo de los niños y las niñas. Y creo que esto pues ha permitido también desde el interior de las instituciones educativas y de la Secretaría de Educación generar unos cambios de paradigma y unos cambios de percepción de qué significa la educación para los niños y las niñas. Estamos pasando, y lo vemos con mucha satisfacción, a una comprensión bastante más amplia, más flexible y mucho más rica de lo que significa la experiencia educativa de los niños y las niñas en la escuela. Reconozco, por supuesto, que desde siempre ha habido en las instituciones educativas docentes muy comprometidos, la gran mayoría, que hacen un gran esfuerzo y un gran aporte para que el proceso educativo sea cada vez más consistente. Sin embargo,
Este nuevo escenario que hemos construido conjuntamente, pues ha permitido unas transformaciones. Ahora, también hay cosas difíciles en la implementación de la jornada única, y ya lo hemos visto en algunos de los foros. Por ejemplo, lograr esta implementación y lograr un modelo 100% satisfactorio, pues necesita una inversión de recursos muy importante. Y es una inversión de recursos que aún no ha logrado el nivel de exigencia, porque es un recurso que implica una transformación en las infraestructuras, por ejemplo, y esto, pues todos lo sabemos, genera costos, genera tiempos y genera traumatismos. Siempre una obra civil en cualquier lugar va a generar problemas, y esto en las instituciones educativas pues no es un caso excepcional. Es decir, el trabajo con la infraestructura es muy complejo, pero porque hay que adecuarla, pero porque hay que aumentarla y porque hay que construir nuevas instituciones, nuevas sedes en los colegios para lograr esta aspiración de un cubrimiento universal en la jornada única. Adicionalmente, la alimentación escolar, que va avanzando en Bogotá, digamos que esto va avanzando muy bien, y ya todos los colegios tienen por lo menos una dosis de unos alimentos, en algunos casos son refrigerios, y en algunos casos los mejores pues es comida caliente, son cocinas, comedores adecuados, y ahí la Secretaría de Educación ha hecho un esfuerzo enorme por buscar muchas alternativas, incluso con infraestructuras livianas, efímeras, que permiten tener comedores en condiciones muy dignas y cocinas muy buenas para que haya alimentación para los niños y las niñas, por lo menos en 2 momentos en el día, porque cuando un niño llega al colegio a las 6 de la mañana y tiene planeado estar hasta las 3 de la tarde, pues necesita por lo menos 2 momentos de alimentación. Y esto en la infraestructura y en el costo mismo de la alimentación y en la operación del colegio es una exigencia bastante grande. Digamos que ese es uno de los retos y uno de los desafíos más importantes para la administración, es lograr tener y sostener ese recurso para ir haciendo todas las transformaciones que requiere la implementación operativa y logísticamente. Bien, quisiera señalar un elemento que para la experiencia de Bogotá ha sido muy significativo, y es las alianzas interinstitucionales, el modelo de alianza interinstitucional que hemos logrado entre la Secretaría de Educación y, sobre todo, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En Bogotá, esta Secretaría, Cultura, Recreación y Deporte, está conformada por 7 entidades. Está la Secretaría como entidad cabeza de sector, y hay varios institutos que hacemos parte de ese sector. Digo hacemos porque yo en este momento trabajo con 2 de ellos. Somos el Instituto de Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto de Patrimonio Cultural y Canal Capital. Somos 7 entidades, Secretaría, 5 entidades adscritas y una entidad vinculada que es Canal Capital. Y desde el comienzo de esta política, estoy hablando del año 2012, que entre paréntesis señalo y reitero que Bogotá fue pionera en la creación e implementación de este modelo. Después el gobierno nacional reglamenta y toma este modelo que se viene implementando y andando en Bogotá, y lo convierte en una política y una orientación para el país. Entonces, en ese momento, en el año 2012, empezamos a conversar entre la Secretaría de Educación y estas entidades del sector cultural, fundamentalmente el Instituto de Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Instituto de Patrimonio Cultural. Una de ellas, Recreación y Deporte, obviamente encargada de crear un programa vinculado a las escuelas públicas para la formación en recreación y deporte. El Instituto Distrital de las Artes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, encargadas de crear programas de formación artística. Obviamente la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con quien trabajo en este momento, enfocada en la formación musical. Y el Instituto de Patrimonio Cultural, encargado de crear una propuesta para la formación en patrimonio. Y eso, digamos, desde el año 2012, para estas 4 entidades, ha representado un reto enorme y un gran aprendizaje, porque ha significado comprender de muchas formas la lógica de la escuela, la lógica del proceso educativo, pero también para la Secretaría de Educación y para los colegios,
entender que en estas instituciones del sector cultura, recreación y deporte, pues hay una gran potencia de aporte y de construcción en esta perspectiva, en la que no solamente estamos buscando, como ya se ha señalado, extender el tiempo efectivo de la jornada escolar de los niños y las niñas en las instituciones, sino que ha significado cambiar un poco la comprensión de lo que significa esta experiencia de los niños en la escuela. Nosotros desde el sector cultura hemos entendido que jugamos un papel fundamental en el proceso educativo. Desde hace 50 años que hemos venido conversando en foros, seminarios, coloquios, de qué requeriríamos nosotros desde el sector de las artes y la cultura para fortalecer nuestro papel y para fortalecer lo que le pasa al país con el desarrollo artístico y cultural. Hemos venido soñando que esto pase, es decir, que nosotros podamos estar dentro del sistema educativo. Porque si bien somos sectores hermanos y el sector cultura nació dentro del sector educación, pero hoy somos independientes, pues siempre hemos soñado que esto pase de una forma contundente. Y esta articulación que nos ha permitido la implementación de la jornada única es el escenario que estábamos soñando. Llegar a los colegios de una forma masiva y poder atender, pues en este momento estamos atendiendo en IDARTES, yo creo que estamos más o menos en unos 50.000 niños y niñas atendidos en el sector educativo. En la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cerca de 25.000 niños y niñas del sector educativo, y con recreación y deporte más o menos la misma cifra, es decir, unos 80.000 niños en recreación y deporte. Es decir, estamos llegando a un número muy importante, un poco más de 120.000 niños del sistema educativo público, que en total tiene 900.000 en este momento, con unos programas y unos procesos y una perspectiva formativa también muy particular y muy contundente, con mucha profundidad en comprender qué es lo que pasa con el arte y qué debería pasarle a los seres humanos cuando se vinculan con el arte. Entonces, digamos que el modelo de articulación pues ha permitido colonizarnos tanto de educación a cultura como cultura a educación con nuestros modelos de trabajo y aprovechar todo el aprendizaje que cada uno tiene para aportar. Sin duda es una relación difícil, siempre hacer articulaciones interinstitucionales es un reto. Todas las instituciones tenemos formas particulares de proceder, comprensiones particulares de nuestro hacer, y ponernos de acuerdo con otra entidad siempre es un reto. Y acá pues no ha sido menos. Esto ha sido un proceso sumamente conflictivo, deliciosamente conflictivo, debo decirlo, porque pues no somos enemigos con educación, ni mucho menos. Al contrario, somos unos socios interesantísimos, pero pues nuestra relación es muy tensa, maravillosamente tensa, porque eso es lo que nos ha permitido realmente, por ejemplo, para el sector cultura, comprender la lógica de los proyectos educativos institucionales, la lógica del ritmo en el tiempo de lo que pasa con el proceso educativo. Y para el sector educación, comprender que toda la potencia de comprensión de pensamiento que hay en la construcción artística le puede aportar y le debe aportar elementos fundamentales a los niños y las niñas en su proceso educativo. Uno de los mayores aprendizajes y una de las mayores cosechas que nosotros hemos podido tener en este proceso es profundizar un discurso sobre el arte. Yo me distancio, y lo he dicho en muchos escenarios, de esa noción de educación artística como un área fundamental del conocimiento, como está denominado en la ley. Y nos vamos más hacia hablar del arte, la cultura y el patrimonio. Y ahí hay una diferencia que no solamente es semántica, es decir, no es solamente por la denominación de llamarlo educación artística o llamarlo arte, cultura y patrimonio. Cuando nos referimos a la educación artística como un área fundamental de conocimiento, estamos esterilizando un poco el concepto del arte y dándole mucho más peso al proceso pedagógico que significaría el arte. Es decir, como si lo que nos ocupara en el proceso educativo es la enseñanza de ciertas cosas en las artes. Nosotros nos distanciamos un poco de eso para hablar fundamentalmente del arte. El arte, la cultura y el patrimonio como un gran campo de conocimiento que tiene unas implicaciones enormes
en el proceso cognitivo, emocional, comunicativo de todos los seres humanos, de todos, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, etc. Porque ahí es donde políticamente tiene todo el sentido hablar de lo que significa invertir en arte y cultura. Nosotros no le estamos enseñando a los niños y a las niñas algunas cosas de las artes. Nosotros estamos involucrando a esta población en el proceso creativo que significa conocer el arte y asumirlo como un campo esencial en la estructura de la construcción de una subjetividad. Entonces, hay 5 elementos que marcan este terreno epistemológico de las artes, y es donde nosotros nos hemos jugado fundamentalmente una perspectiva de discurso y de enunciado de qué significa el arte en este contexto y por qué lo hacemos. Entonces, el primer elemento que voy a señalar está en las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y se llama la sensibilidad estética. Es decir, ese es un ámbito de la construcción de conocimiento esencial en el campo artístico. ¿Y a qué nos referimos con esto? La sensibilidad estética está relacionada con un desarrollo de la percepción, pero sobre todo un desarrollo de la autopercepción. A través de los sentidos que tenemos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el movimiento, poder reconocerme yo como ser humano y poder reconocer el mundo emocional que está asociado a esa percepción. Es decir, cuando yo estoy parado acá en este escenario, estoy percibiendo cosas, estoy percibiendo temperatura, estoy percibiendo sonido, estoy viendo una cantidad de cosas, objetos, personas, colores, etc. Y todo eso está causando en mí unas afectaciones. ¿Me gusta la temperatura que tengo? Sí, me gusta en este momento. ¿Me gusta este tapete rojo? No me gusta mucho. ¿Me gusta esa silla? Sí, me afecta, me recuerda, me evoca, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran etcétera de todo lo que nosotros como seres humanos estamos percibiendo todo el tiempo y la manera como esa percepción afecta lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo pienso y por supuesto la manera como me comunico. Si todo lo que está a mi alrededor me genera angustia, miedo, rabia, pues mi manera de comunicarme va a ser de una forma. Si yo estoy en un sitio donde estoy agradable o lo que yo estoy percibiendo me gusta, me genera tranquilidad, me genera regocijo, pues yo me relaciono de otra manera, yo me comunico de otra manera. Y eso es esencial en el proceso de desarrollo del ser humano. No solamente para el campo de las artes, para la vida entera. Pero en el arte, esto es un elemento fundamental. Y eso se conecta con el segundo elemento. Entonces, este primero es la sensibilidad estética. El segundo se denomina la expresión simbólica. Y es la capacidad que tenemos los seres humanos a través del arte de convertir ese mundo íntimo de la percepción en un proceso creativo. Hacer que eso que yo siento, percibo, me gusta o no me gusta, lo vuelva yo un objeto expresivo que sale de mí, que objetiva mi mundo emocional y lo vuelvo una canción, una coreografía, una pintura, un personaje que me simboliza, me hace una metáfora de eso que es íntimo en mi sensación muy particular. Lo que hace el proceso artístico es entregarle a un niño, a una niña, a cualquier ser humano, unas herramientas que le permitan hacer metáfora de su proceso individual. ¿Cuáles herramientas? El teatro, construir un personaje, por ejemplo, a través de su cuerpo y a través de la palabra. Un texto poético, escribir un texto a través del cual yo puedo comunicar eso que estoy sintiendo, pensando, soñando, etcétera. Una canción, etcétera, etcétera. Muchos etcéteras que el arte nos permite a través de los distintos lenguajes tener herramientas concretas, técnicas, para expresarme simbólicamente. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la terapia, por ejemplo? Pues que aquí estamos hablando de lo simbólico. Es decir, estamos creando una poética de la expresión. No solamente voy a contar textualmente las cosas que estoy pensando o sintiendo, sino que yo hago metáforas, hago dibujos. A través de un dibujo abstracto,
yo puedo expresar muchas cosas de lo que estoy sintiendo y pensando, y no necesariamente decirlo textual lo que estoy sintiendo o pensando. Hay un tercer elemento que es esencial en este proceso, y es una recomprensión del cuerpo. Muchas cosas en nuestra sociedad han hecho que nuestros cuerpos sean muy estigmatizados y muy maltratados. Porque, por ejemplo, tenemos unos estereotipos de los cuerpos, ¿no? Tenemos que ser de cierta manera, con ciertas medidas y proporciones, de cierto color, además, para ser aceptados en una sociedad. Y aquí lo que nosotros estamos buscando es repensar un poco ese lugar del cuerpo bello siempre, siempre el cuerpo bello, porque el cuerpo que es habitado como nosotros lo habitamos por un espíritu que se alegra, que celebra, que sueña, que construye, es un elemento, es un territorio fantástico y fundamental en la existencia. Nosotros buscamos que haya una comprensión de la corporalidad, de la corporeidad, en esa dimensión esencial que es la existencia. Yo habito en mi cuerpo y existo en mi cuerpo. Trascendemos un poco una noción muy mecánica que existía hace unos años en las artes y que seguramente sigue existiendo en muchos enfoques de la pedagogía, y es la técnica. Desarrollar una técnica para bailar, por ejemplo, o desarrollar una técnica para tocar un instrumento. Sí, la técnica es fundamental, es decir, hay que aprender a tocar un violín, por ejemplo. Eso uno no lo hace espontáneamente, porque además es una posición bastante extraña de utilizar acá un apoyo, utilizar la mano en esta posición que es poco natural, ergonómica, pero poco natural, y articularlo con otro aparato acá que es un arco, en fin. O aprender a bailar, disponer el cuerpo y el movimiento de ciertas maneras, con ciertas proporciones, con ciertos tempos, para poder hacer una coreografía. Eso es esencial. Pero es mucho más importante pensar que todo esto que es mi cuerpo, no solamente mis dedos para tocar el piano, o no solamente mis pies para bailar, sino todo el cuerpo es ese territorio en donde, por un lado, yo habito, yo vivo mi existencia en mi cuerpo, y puedo expresar y comunicar y hacer público todo lo que yo hago, todo lo que yo siento en estos primeros elementos que yo señalaba, de la sensibilidad estética y de la expresión simbólica. Entonces el cuerpo se convierte en este territorio esencial de la vida, pero también de la comunicación, pero también de la aceptación, que ese es un elemento que a veces no valoramos suficientemente en su impacto. Es decir, si yo no tengo una aceptación suficiente de mí y de mi cuerpo, de mi persona, pues entonces voy a tener muchos problemas toda la vida, porque voy a caminar sin el elemento esencial, que es saberme bello y saber que estoy en la vida, que camino de cierta manera, que tengo un color de mi piel, que tengo unas formas particulares, y que ese material es fundamental a la hora de poder expresar y comunicar. Esto se aparta de unas perspectivas pedagógicas de otros contextos, en donde, por ejemplo, solamente niños y niñas de ciertas proporciones en sus piernas pueden bailar ballet. En la escuela rusa, por ejemplo, en algunas escuelas europeas, que también las tuvimos aquí en Colombia, solamente ciertos niños pueden bailar. Solamente ciertos niños pueden tocar algún tipo de instrumento. Solamente ciertos niños con alguna habilidad acá pueden dibujar. Nosotros pensamos que eso no es verdad. Pensamos que cualquier persona puede bailar. Así le falta una pierna, así le falten las dos piernas, puede bailar. Una persona que tenga dificultades auditivas puede cantar y puede desarrollar habilidades musicales increíbles. Porque lo fundamental aquí es entender esa corporalidad que tenemos, que poseemos, pero que nos posee también, es el territorio para poder desarrollar nuestra capacidad creadora y expresiva. Hay un cuarto elemento, y es el reconocimiento de los elementos teóricos, disciplinares que tienen estas prácticas artísticas, y la conexión con lo cultural. Bien, el cuarto elemento está referido a dos subelementos. Por una parte, al conocimiento teórico que tienen los campos disciplinares de las artes,
y por otro lado a la vinculación de la práctica artística con la cultura. Me refiero al primero. Las disciplinas del arte, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, la literatura, el audiovisual, y ahora una séptima disciplina con la que estamos trabajando, que son las artes electrónicas, hacen parte de corpus disciplinares muy importantes. Es decir, la historia de la música, que es mi campo, lo que es el que más conozco, la teoría de la música en Occidente, pero también las teorías que se han venido construyendo en los últimos 70, 80 años con la musicología y la etnomusicología para comprender otras prácticas musicales distintas a la práctica europea, centroeuropea, hacen un corpus de conocimiento muy interesante, muy complejo y que deben reconocerse también en el ámbito de lo escolar. Y eso aplica para la danza y para el cine y para todas las disciplinas de la creación artística. Pero por otro lado, la vinculación de la práctica artística individual con lo cultural tiene también unas implicaciones muy interesantes. Cuando hay, esto voy a narrar una experiencia que tuvimos de la vida real, en un curso de tercero de primaria, en una zona bastante compleja en Bogotá, que es Ciudad Bolívar, hay un niño del Chocó, es un niño negro, con un nombre bastante raro para los niños de su contexto, se llamaba como Johan, no, Johan algo, perdónenme, no lo recuerdo bien, pero era un nombre difícil para los niños. Y este niño, en un curso de 30 o 35 niños bogotanos, pues es sujeto de mucho maltrato y mucha discriminación por su forma de hablar, por su nombre, por su color, etcétera, etcétera. El artista formador nuestro se dio cuenta que esta situación estaba causando problemas, porque era difícil para los otros niños aceptar este niño diferente, un niño negro, y con todo pues, su carga cultural. Entonces hicimos una actividad para que cada niño y niña de ese curso contaran cómo eran sus familias y cómo eran sus celebraciones, qué comían, qué música bailaban, qué música cantaban y qué hacían, cómo era la celebración. Nos encontramos de noche o nos encontramos de día, cantamos, damos regalos, etcétera. ¿Cómo es la fiesta? Y cada niño, cada niña empezó a narrar esas historias y comenzamos a darnos cuenta que este niño negro pues tenía unas historias increíbles de desplazamiento, por ejemplo, y él cuenta su historia salen del Chocó, luego pasan a Risaralda, luego por otra situación llegan a Antioquia y finalmente llegan a Bogotá después de unos 3 o 4 años de una correría muy traumática y muy trágica, perdiendo varias personas de su familia, en fin. Y cuando este niño cuenta esa historia, pero la cuenta además con una alegría y con una capacidad narrativa increíble, cantando unas canciones que además venían siendo como parte de esa narrativa, los demás niños se dieron cuenta que había ahí pues un ser humano maravilloso y una historia de una potencia y de una riqueza y de una conmoción muy fuerte para todos. Entonces, claro, pues todos los niños empiezan a darse cuenta que cada uno tiene una historia. Yo nací en Ciudad Bolívar, lo que más me gusta es el hip hop, lo que como son, no sé, chicharrones de la tienda o los platos que mi mamá prepara, pero usted que viene del Tolima y está en Bogotá, o usted que viene del Chocó y está en Bogotá, estamos en igualdad de condiciones. Y resulta que ser negro, pues además le da una condición bien especial a su cuerpo, a su capacidad de movimiento, a su capacidad de entonación, porque pues él trae un bagaje cultural de una riqueza impresionante por su tradición familiar y por su etnia también. Ser negro es un privilegio en este contexto para nosotros los que estamos en el campo de las artes. Yo siempre lo digo con mucho cariño y mucho respeto que me encantaría poderme mover y poder cantar y poder tener esa facilidad corporal que tienen todos los amigos de la etnia afrodescendiente en Colombia. Entonces, para estos niños fue una experiencia muy interesante reconocer al otro en eso que nosotros llamamos lo cultural. Lo cultural es esta procedencia, este bagaje, esta carga que tenemos en el cuerpo, que nos da razón de lo que somos por el lugar donde nacemos, por la familia en la que nacemos, por el lenguaje que aprendemos en nuestra casa, y eso nos permite reconocerme yo
y reconocer al otro. Y reconocerlo en igualdad de condiciones. Usted es exactamente igual a mí en lo que hacemos. Podemos ser muy distintos, porque es que usted puede ser negro y yo medio mestizo. Usted puede ser gay y yo no. Usted puede ser mujer y yo gay. Usted puede ser de el lugar X y yo del lugar otro. Usted puede venir de una familia que piensa ciertas cosas y yo de una familia que piensa otras cosas. De una religión o de otra. De una tendencia política o de otra. Y este proceso, cuando ponemos esta carga cultural como el eje del auto y hetero reconocimiento, vamos a tener una sociedad distinta, porque nos podemos reconocer y nos podemos valorar. Entonces, el proceso artístico en la escuela también juega un papel fundamental en esto, en poder reconocerme yo en toda la potencia que tengo, en toda la carga bellísima que soy yo como ser humano, con mi historia, con mi cuerpo, con mi color, con mi manera de hablar, de cantar, de moverme, pero también la tuya, de la persona que está aquí enfrente, que eres diferente, puedes tener todas las cosas diferentes a mí, pero tu manera de expresarse es igualmente valiosa que la mía. Es ahí donde hacemos que el proceso artístico y el proceso creativo permita construir además una perspectiva de comunidad, porque estamos en igualdad de condiciones todos. No importa lo que tú cantes, no importa lo que tú pintes, no importa cuál haya sido tu historia. Hoy estamos aquí y el proceso artístico nos debe conducir a reconocernos, valorarnos e integrarnos. Entonces, esto sin duda es una revolución en el proceso de construir una sociedad de paz. Porque si nosotros nos reconocemos y nos valoramos y somos capaces de respetarnos en eso en que somos tan diferentes, no tenemos ninguna razón para matarnos. Y aquí estamos haciendo un aporte fundamental a una reconstrucción del tejido social. Y es el arte el que puede lograrlo. Es este proceso artístico el que puede transformar esas maneras de relacionarnos y de comunicarnos. Ahora, estos 4 elementos que he mencionado, por una parte, la sensibilidad estética, que es este mundo íntimo de la percepción y de la emoción. Luego, la expresión simbólica, que es esta capacidad que yo debo adquirir, debo construir de expresarme de muchas maneras y volver ese mundo íntimo, emocional, en objetos artísticos, canciones, dibujos, personajes, textos poéticos, etc. Luego, conectar esto con mi cuerpo, o sea, que sea el cuerpo el elemento fundamental donde yo no solamente vivo, habito, sino me expreso y me comunico. Pongo todo mi cuerpo en función del proceso creativo y del proceso expresivo. Y en cuarto lugar, conectar esto con una noción de lo cultural, cómo yo vivo, me reconozco y reconozco al otro. Y este último elemento también nos permite una cosa que no mencioné, y es reconocer, por ejemplo, una noción del patrimonio. Construimos el patrimonio de una manera dinámica porque tenemos elementos, objetos y expresiones simbólicas que me representan, que son valiosas para mí, para mi familia, para mi entorno, para mi comunidad. Entonces, conocer la historia o reconocer el patrimonio desde esta práctica cultural es mucho más sencillo que leernos textos eternos de por qué es importante un edificio o una escultura o un objeto ancestral, porque estamos hablando de lo simbólico que a mí me representa y parto de reconocer el patrimonio desde mi cuerpo y voy ampliando en círculos hasta que puedo comprender el patrimonio de un país como el nuestro, con más de 80 lenguas vivas, con monumentos por todas partes, con historia, con canciones, con danzas, con comida, que es lo que nos representa patrimonialmente. Y todo esto, estos 4 elementos, conducen a un quinto elemento, que nosotros hemos denominado el pensamiento artístico. Es una manera de pensar, es un tipo de pensamiento que se asocia a las inteligencias múltiples y es un pensamiento creativo que le permite al ser humano, si ha vivido, si ha pasado por un proceso artístico como con este enfoque que les estoy comentando, es una persona que va a tener capacidad de resolver, de transformar y de crear cosas nuevas.
En esto, por ejemplo, hemos apostado también por una transformación de ciertas pedagogías en las artes. En el campo de la música, que como dije es el mío, yo soy músico, nosotros venimos formados, y estoy hablando en la ciudad musical de Colombia que es Ibagué. En la música se ha creado un paradigma de la formación que fundamentalmente mira hacia el pasado. Nosotros los músicos nos formamos para reproducir lo más fielmente posible un pasado, en una manera de afinar, en unas formas de apropiar la rítmica en nuestro cuerpo, en unas técnicas instrumentales, y toda la pedagogía se vuelca a vigilar que usted como aprendiz haga las cosas muy bien respecto del paradigma que le están enseñando. Así funciona la pedagogía en la música, así ha funcionado hace muchos años. Por eso incluso se llaman conservatorios, porque son escuelas hechas para conservar el pasado. Y resulta que eso es muy problemático. Yo he venido desde hace unos años problematizando esa noción. Una del conservatorio, como noción, como concepto, no al conservatorio de acá, sino la noción de conservatorio para las escuelas de música y danza. Porque están coartando una cosa muy importante, y es el proceso creativo. En este enfoque que les estoy hablando de las artes en el proceso formativo en la escuela, lo más importante es que los niños y las niñas sean capaces de crear cosas nuevas, de usar las herramientas del arte, en este caso el sonido, las notas musicales, la tímbrica del sonido y el sonido del cuerpo, para crear cosas nuevas, para que esto se dé, porque no solamente se trata de aprender lo que otros ya han hecho con la música, sino que yo sea capaz de usar el sonido para crear mi propia música, mi propia necesidad y capacidad expresiva, mi propio mundo emocional. Si eso no pasa, si no propiciamos el proceso creativo, si no impulsamos que los niños y las niñas creen cosas nuevas, autónomas, novedosas de verdad, estamos haciendo esto al 50%. Es muy importante que un niño esté en una orquesta sinfónica, claro que sí, nosotros lo hacemos. Ese es nuestro propósito, por ejemplo, en el proceso formativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Pero estamos incluyendo un proceso creativo para que los niños y las niñas tengan la certeza, la confianza y la capacidad de crear música propia. Si eso no pasa, estamos cortando el proceso. ¿Por qué insisto en esto? En el proceso creativo y en el pensamiento creativo, porque se conecta con el último elemento que para nosotros es fundamental, y es la noción privilegiada de incidir en la educación con un enfoque de desarrollo humano. No sé si ustedes recuerdan, pero digamos que esta perspectiva del desarrollo humano es una perspectiva de la economía que un economista indio comenzó a desarrollar en los años 90, que se llama Amartya Sen, y habla de que las posibilidades de desarrollo en el mundo no están dadas solamente por la producción de capital, de bienes y servicios, como se venía hablando en las teorías económicas hasta ese momento. El fundamento del desarrollo es el desarrollo de los seres humanos, no de su capacidad de producir bienes y servicios, sino de la capacidad que tiene el ser humano y la capacidad que debe garantizar el Estado de la libertad. Si usted logra hacer lo que usted quiere hacer, si usted logra sentirse suficientemente autónomo y feliz en la vida, usted va a tener desarrollo. Usted como ser humano va a tener desarrollo. Pero si es usted, más usted, más usted, más muchos ustedes, más muchos nosotros que logramos, vamos a tener un país que se desarrolla, porque se desarrollan los seres humanos. El arte entra aquí a jugar un papel muy importante, porque rompe un poco paradigmas también en el sistema educativo, donde lo esencial ha sido aprender. El niño, la niña llega al colegio en silencio, en quietud, sentado de cierta forma, 8 horas al día, para beber y alimentarse de algo que otros le están dando. Esta perspectiva no va por esa línea. Lo que a nosotros nos interesa en este enfoque de desarrollo humano es que los niños y las niñas hablen, digan, expresen, exploren su cuerpo, su emocionalidad, su capacidad de comunicar
y creen rutas nuevas para crear, para expresar, para vivir en la sociedad. Porque crear el objeto artístico, yo creo un texto poético o un cuadro o una escultura o una canción, me está dando una certeza, me está dando la certeza de que obviamente tengo el objeto artístico, pero sobre todo me da la certeza de que tengo la capacidad de crear mi existencia. Y eso nos cambia, pero de una manera muy potente, la perspectiva de lo educativo. Nosotros venimos en un modelo educativo hace muchos años, intentando transformarlo, por supuesto, de que la educación es para reproducir lo que pasa en la sociedad. Y la educación es para formar fuerza de trabajo, ojalá barata, ojalá muy económica. Entonces, el sistema educativo está pensado en muchos estamentos para que los niños y las niñas que pasan por el sistema se adiestren juiciosamente a cumplir unas funciones en la sociedad y unas funciones para la producción de bienes y servicios, como en las teorías económicas de las que mencionaba hace un momento. Esta perspectiva cambia sustancialmente ese enfoque. No nos interesa que los niños y las niñas aprendan lo que la sociedad está haciendo, incluido el arte. Por eso cuestiono mucho la perspectiva de la pedagogía en la música. Y nos paramos en el otro lugar en donde lo que nos interesa es que los niños y las niñas creen en su propia capacidad, crean en su propia capacidad y creen sus propias perspectivas de comunicación, de expresión y de ser en el mundo. Esta perspectiva, lo que más ha cosechado es la posibilidad de recuperar en los niños y las niñas la capacidad de creación. Porque la creación no solamente está referida a poder concretar un objeto artístico, una canción o un dibujo o un poema, sino el impacto que eso tiene en la mentalidad de una persona. Cuando uno crea el objeto, le queda la certeza a su cerebro y a su cuerpo de que puede crear la existencia. Y eso tiene una línea directa con una recuperación de la libertad. Y esto a nosotros nos interesa mucho. Nos interesa que el arte en el proceso de la escuela sea disruptivo, sea revolucionario, que usemos de otra manera el espacio. Nosotros llegamos a la escuela para que los niños no estén sentados, quietos en silencio, para que los niños estén descalzos, para que puedan rodar por el suelo, para que se puedan subir por las paredes, para que puedan pintar en las paredes, para que puedan romper todo eso que la escuela normalmente, y la casa también, y otras instituciones, las religiones, por ejemplo, nos han dicho que no se puede. No se puede hacer, no se puede cantar, no se puede gritar, no se puede. Y nosotros le estamos diciendo a los niños, sí se puede. Y eso es lo más importante en el proceso artístico. Recuperar esa capacidad de autenticidad y de expresión, porque ahí estamos conectando con esta perspectiva de desarrollo humano. ¿Qué es lo más importante acá? Que el arte realmente transforme las vidas de los niños y las niñas, la vida de la escuela y la vida de la comunidad, porque ahí estamos generando una transformación social que es en últimas a lo que aspiramos llegar. Muchas gracias.